vamos a explicar las reglas para ordenarse en el comer de San Ignacio. Fíjense que son unas reglas que no están al final del librito de los ejercicios, como están las otras reglas, sino están colocadas al final de la tercera semana, entre la tercera semana y la cuarta. Y eso no fue por casualidad, porque San Ignacio pensó cada palabra de los ejercicios. Están colocadas ahí con una finalidad especial. La explicación de estas reglas yo la voy a hacer ayudándome del último artículo del padre Antonio Guillén. Miembros de los grupos Fabro conocen, porque estamos estudiando un libro que publicaron el año pasado, y él es el principal escritor, Antonio Guillén, y tiene un artículo, quizás su último artículo escrito, que apareció en Manresa el año pasado, y tiene una interpretación magnífica de las reglas para ordenarse en el comer. Estas reglas se suelen olvidar, no se les da mucha importancia, ¿verdad? El desorden en el comer hoy día parece que no tiene mucha importancia. Y además hay que mirar la pasión, lo otro no hay que darle demasiada importancia. Y además se cree que la única aplicación de estas reglas es para el comer. Fíjense que no. Al comienzo se interpretaron estas reglas como unas reglas de la penitencia. Estábamos en la pasión y entonces había que hacer penitencia. Y en los ejercicios, cuando está uno haciendo el mes de ejercicios encerrado en la casa de ejercicios, la única cosa, diríamos, más placentera es el comer. Entonces hay que sacrificarse en el comer. Y sin embargo, ese no es el sentido hondo de estas reglas. ¿Y por qué están precisamente colocadas ahí? Un gran teólogo español del siglo XVII, de comienzo del siglo XVII, recuerden que San Ignacio murió a mitad del siglo XVI, que se llamaba Francisco Suárez, tiene un comentario muy bonito sobre los ejercicios, y a estas reglas, ¿saben cómo las llama? Reglas de la templanza. Recuerden que la templanza es uno de los 12 frutos del Espíritu Santo. Entonces, le podríamos, para entender bien todo el alcance de estas reglas, le podríamos como cambiar el título a estas reglas. Y podríamos titularlas así, para entenderlas bien en todo su alcance. Consejos para ordenarnos en las experiencias placenteras de la vida. La vida también tiene momentos felices y placenteros, ¿verdad? Pues bien, para esos momentos San Ignacio da estos consejos. Y entonces quedan muy bien en el momento de la tercera semana, que es donde se está confirmando la reforma. Y con estas reglas logramos que la reforma quede redondita, porque se trata de desvelar, descubrir nuestros autoengaños o afectos desordenados en las experiencias de placer, que pueden perder el norte de nuestra reforma de vida. Y ustedes saben que la reforma de vida es intentar asemejarnos poco a poco de verdad a Jesús. Esa es nuestra finalidad. Fíjense que estas reglas son más actuales que en tiempo de San Ignacio, porque hoy tenemos muchas más posibilidades de desordenarnos en las experiencias placenteras de la vida. No solo está la comida o la bebida, como ponía San Ignacio, está Internet,
está el consumismo, comprar cosas, cantidad de bebidas que tenemos, experiencias de juegos, ludopatías que se llaman celulares, lecturas apasionantes de todo tipo, espectáculos, televisión. Entonces, desordenarnos en estas experiencias de placer nos acecha todos los días y no podemos permitirnos usar de las criaturas. Tenemos que usar bien de las criaturas, no desordenadamente, sino tanto cuanto nos ayudan para ir a Dios. Entonces, conviene que antes de seguir hagamos una distinción entre templanza y penitencia, que entendamos bien cuál es la distinción que pone San Ignacio en el tratadito que tiene de la penitencia. Leamos el número 83. La primera es acerca del comer, es a saber, cuando quitamos lo superfluo no es penitencia sino templanza. Penitencia es cuando quitamos de lo conveniente, y cuanto más y más, mayor y mejor. Solo que no se debilite la persona ni se siga enfermedad notable. Les explico, porque esta distinción es importante. ¿Qué es templanza? Comer ni más ni menos lo que necesito, sin pasarme. Lo mismo en la bebida. ¿Qué es penitencia? Cortar de lo que necesito. Sacrificar aquello que sí necesito, que para mi cuerpo lo necesita, pero yo quiero no desayunar, aunque tengo mucho trabajo hoy, porque quiero hacer una penitencia. Eso sí es penitencia. En cambio, templanza es quedarse en el punto medio, ni pasarse por carta de más ni por carta de menos. Recuerden que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Entonces, estamos en el momento de la reforma, y una reforma bien hecha no puede prescindir de examinar el uso de nuestra libertad en las experiencias placenteras de la vida. El sentido de la reforma es que seamos señores de nosotros mismos, que seamos verdaderamente libres, que nos parezcamos, ¿verdad?, a Jesús. Pues bien, con esta introducción vamos a pasar a leer las reglas para ordenarse en el comer. Le voy a pedir a Pedro que entonces que lea las dos primeras reglas, la regla 210 y la regla 211. La primera regla es que del pan conviene abstenerse menos que de otros alimentos, porque no es manjar sobre el cual el apetito se suele desordenar o hacia el cual la tentación incite, tanto como hacia los otros manjares. La segunda, parece más práctico abstenerse del beber que de comer pan. Por tanto, se debe mirar mucho lo que hace provecho para admitirlo y lo que hace daño para rechazarlo. Muy bien. Hemos visto las dos reglas primeras. ¿Cuál sería la línea general? En las cosas ordinarias, uno se desordena menos que en las cosas extraordinarias, en lo que llama San Ignacio los manjares, las bebidas. Si comemos arroz y frijoles no hay mucho problema de desordenarse, ¿verdad? O pan o tortillas. O si bebemos agua, eso lo necesitamos ahí. El problema es en los manjares. Cuando yo empiezo, me gusta la cerveza. Ahí sí hay peligro de desordenarse, ¿verdad? O tengo una comida de camarones extraordinaria y entonces empiezo a comer sin ordenar. Leamos ahora la siguiente regla, que es la regla 212. La tercera,
Acerca de los manjares se debe guardar la abstinencia mayor y más perfecta, porque en esta parte están más prontos el apetito para desordenarse y la tentación para incitar. Y así, para evitar el desorden, la abstinencia en los manjares se puede hacer de dos maneras. Una, habituándose a comer manjares comunes. Otra, cuando los alimentos son exquisitos, tomándolos en poca cantidad. Fíjense que San Ignacio es, a mi modo de ver, admirable. No dice que cortemos, que no comamos, que hay cosas malas, no. Él no sataniza nada. Lo que dice, lo usemos todo, pero ordenadamente, tanto cuanto nos puede ayudar. Entonces, en los manjares podemos comer de todo, pero de una forma ordenada que no nos lleve, ¿verdad?, a dejarnos llevar y perder nuestra libertad. Ese es un punto importante. Hay una regla, la única regla para ordenarse en el comer, que habla de la penitencia, que conviene que la tengamos en cuenta. Hasta ahora estamos hablando de la templanza. En una única regla, San Ignacio, en una única regla, habla de la penitencia. Escuchémosla. Es la regla 203. La cuarta, teniendo cuidado de no caer en enfermedad, cuanto más quite uno de lo conveniente, alcanzará más pronto el justo medio que debe tener en su comer y beber, por dos razones. La primera, porque ayudándose y disponiéndose así, muchas veces experimentará más las noticias interiores, las consolaciones y divinas inspiraciones con que Dios le dará a sentir el justo medio que le conviene. La segunda, porque si la persona que hace esta abstinencia se ve sin tanta fuerza corporal y sin disposición para los ejercicios espirituales, fácilmente vendrá a juzgar lo que conviene más para su sentido corporal. Fijémonos que estas reglas están escritas para gente que está haciendo los ejercicios, y sobre todo los ejercicios completos, ¿verdad?, que ha hecho su reforma, que está en ese camino. Entonces, se nos dice ahí que hay un momento que se puede hacer penitencia. ¿Para qué? Para encontrar más pronto lo que Dios quiere. Porque fíjense qué curioso. San Ignacio pone estas reglas de ordenarse en el comer también como reglas de discernimiento. Si uno hace penitencia, Dios se le va a comunicar y él tiene que estar discerniendo el orden que el Señor le va a inspirar en ese momento. También, si deja de tener fuerzas para hacer lo que tiene que hacer, evidentemente va a encontrar más el justo medio que necesita para seguir en todo lo que Dios quiere. Entonces, hay que tener en cuenta que San Ignacio, más que actitudes ascéticas de fuerza de voluntad, sobre todo para ordenarse, lo que ayuda es el carácter místico surgido del amor y seguimiento de Jesús que se ha pedido a lo largo de toda la segunda semana. Escuchemos la regla 214, escuchémosla. La quinta, mientras la persona come, considere cómo se viera a Cristo nuestro Señor comer con sus apóstoles, y cómo bebe, y cómo mira, y cómo habla, y procure imitarle, de manera que la principal parte del entendimiento se ocupa en la consideración de nuestro Señor, y la menor en la sustentación corporal, para que así aprenda a tener mayor concierto y orden en el modo como debe comportarse. Lo que aconseja San Ignacio aquí es que más de grandes propósitos nuestros,
el amor y el deseo de parecernos a Jesús debe ser como la motivación más grande para aprender a comportarnos en las experiencias placenteras de la vida, que son dones de Dios, como lo hace Jesús. Por eso el objeto de estos consejos y lo que hay que pedir al Señor está formulado en el número 216, en la siguiente regla que habla que tenemos que ser libres, dueños de nosotros mismos. La séptima, sobre todo evite estar con toda la atención puesta en lo que come y no coma apresuradamente por el apetito, sino que sea señor de sí mismo, tanto en la manera de comer como de la cantidad que come. Por lo tanto, el ideal que seamos libres como Jesús. En estas dificultades que tenemos a veces en manejar lo instintivo en la búsqueda del placer en las cosas pequeñas, conviene que tengamos cuidado para no perder nuestra libertad, para no dejar de parecernos en todo a nuestro Señor Jesús. Terminamos. Fíjense que no es razonable dejar estas reglas cuando se dan los ejercicios, incluso a gente aprovechada en el espíritu, porque demasiadas veces el enemigo de la naturaleza humana se refugia en lo instintivo, en ese placer natural que tenemos en las cosas agradables, para hacernos perder la libertad. Uno queda admirado de Ignacio cuando éste nos ayuda a usar las cosas placenteras que tanto necesitamos también para ser personas normales, ¿verdad? Y personas que gusten la creación y los dones de Dios. Recordar que San Ignacio no ataca la riqueza, lo que ataca es la codicia de riquezas, el mal uso de las riquezas. No es lo festivo, lo placentero, lo que debe ser demonizado, sino la codicia, el desorden de ello. El desorden es cuando lo que es un medio se convierte en un fin y nos esclaviza, se apodera de nuestra libertad y nos impide usar las cosas tanto cuanto Dios quiere que las usemos. Por eso es magnífico ver que San Ignacio no es un santo inflexible que niega todo lo que sea bonito y gustoso en la vida. Es un santo extraordinariamente humano y lúcido. Su espiritualidad está centrada más en lo místico, en el don, en el amor, que en el esfuerzo voluntarioso, ascético, ¿verdad? El amor que nos mueve, ese amor que viene de arriba, del amor de Dios, es el que tiene que movernos y el que va a hacer la obra de Dios en nosotros. Por lo tanto, al hablar de las reglas para ordenarse en el comer, estamos hablando de ordenar el uso del placer. Hay que caer en la cuenta de cuál es el mensaje clave de estas reglas, lo que se quiere conseguir. Aceptar las cosas que dan placer y disfrute, con frecuencia consideradas a veces malas y que hay que cortarlas, ¿verdad? Por alguna tradición penitencial de la Iglesia, pero que son regalo del Señor y que cuando se usan con equilibrio nos ayudan a mantener la sanidad de nuestra persona. Una cita bíblica, recordemos la comparación que hace el Evangelio entre San Juan Bautista y Jesús de Nazaret.
Juan Bautista ni comía ni bebía, tenía una vida austerísima, llena de penitencia. Jesús comía y bebía y parecía una persona de tantas, ¿verdad? De eso se trata. El uso ordenado de lo placentero, que está también indicado en la oración final de los ejercicios. ¿Recuerdan ustedes? Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. El verbo disponer no tiene el sentido de perderse, de dejarse quitar, sino más bien descansar en las manos de Dios la correcta administración de todas mis cualidades, de todo mi ser, para evitar cualquier codicia, cualquier desorden. Nada mejor, ni nadie mejor que el Señor para administrar bien sus regalos sin consentir que estos regalos suyos nos esclavicen. Pidámosle al Señor esa gracia.